Hola, hola, hola. Bueno, a todos bienvenidos. Bienvenidos a todas esas mujeres, ayudas idóneas y a esos hombres sacerdotes, guerreros. Bienvenidos a este tiempo en el que compartimos un libro, ¿ok? La lectura de un libro, y que el día de hoy me voy a tomar un tiempo porque lo que vamos a compartir hoy es bien importante. Primeramente quiero darle gracias a todos los que me han escrito por el DM, que me han escrito por mi Messenger, que me han escrito por mi WhatsApp. Gracias por dejarme saber lo que esto que estoy haciendo les es de bendición para ustedes y para sus matrimonios. Recuerden, queremos tener matrimonios saludables y llenos de amor y de gozo, no perfectos, pero sí que los podamos disfrutar, porque para eso Dios nos diseñó para disfrutar nuestros matrimonios al máximo, para tenerlos saludables, ¿ok? Entonces en este día vamos a compartir un tema bien importante, bien interesante. Tu mujer, te hago una pregunta. ¿Conoces tu posición en la vida de tu esposo? ¿Conoces cuál es tu llamado? ¿Cuál es la posición que tú estás llamada a tener en su vida? Es interesante lo que les voy a compartir en este día, ¿ok? Así que presta mucha atención y si te es posible tomar notas de los tips que estoy compartiendo con ustedes, pues hazlo, ¿ok? Y si te es posible compartir conmigo tus testimonios, cualquier cosa, escríbeme de dónde me estás viendo, de qué país, escríbeme cualquier pregunta, no sé, comunícate conmigo y déjame saber si esto que estoy compartiendo con ustedes es de bendición o no, ¿ok? Quiero compartirles lo siguiente. La mujer sabia siempre está aprendiendo, está abierta al cambio, está dispuesta a escuchar y busca el conocimiento. ¿Ok? Lo primero que quiero dejarte saber a ti, mujer, es que para nosotros las mujeres es muy cómodo y muy fácil, ¿verdad? Poner toda la responsabilidad de todo lo que pasa en nuestro matrimonio en las manos del hombre. ¿Ok? En sus hombros. Y la responsabilidad es compartida. ¿Ok? Hay parte de los problemas, de las circunstancias, de las maldiciones, de todos los retos que vienen por parte de las decisiones que toma el esposo. Pero hay unas cuantas más, el 50%, que vienen por parte de la esposa. Porque es un conjunto. ¿Ok? Fíjate tú. Dice, lo que te quiero compartir en este día está en el libro que estamos compartiendo, ¿ok? Escúchame, mujer, no seas necia. No te imaginas lo difícil que puede ser poner tu situación. Lo difícil que se puede poner tu situación. Al diablo le encantaría robarse las almas de tus hijos. No lo hará mediante la televisión de tu marido, lo hará mediante la deshonra tuya. Y con esto quiero comenzar. La mayoría de nosotras las mujeres fuimos diseñadas y enseñadas para deshonrar a nuestros esposos sin darnos cuenta. O sea, no es que una mujer voluntariamente dice yo tengo que deshonrarlo. Es que la cultura y las enseñanzas y la religión nos han inculcado a hacerlo. ¿Cuál es el objetivo? Que el matrimonio y todas las cosas son espirituales. Y en el momento que nosotras como mujeres deshonramos a nuestros esposos, el enemigo cobra legalidad para atacarnos en cualquier área, en el área del matrimonio, de la relación, en el área del negocio, en el área del trabajo, finanzas, nuestros hijos, nuestras relaciones con nuestros padres, nuestra forma de relacionarnos con el mundo. O sea, él cobra una legalidad, el enemigo cobra una legalidad
en nuestras vidas cuando nosotras mujeres deshonramos a nuestro esposo. Y ustedes dirán, oh, bueno, pero yo no lo deshonro. Yo voy a enumerar, les voy a leer y les voy a enumerar unas situaciones o unas circunstancias, ¿ok?, en las cuales nosotras las mujeres, porque cuando lo leí me impactó, puesto que yo muchas veces hice esto y pensé que era normal, que era algo trivial, ¿ok?, y no sabía el impacto espiritual que estaba teniendo sobre mi matrimonio y por qué justamente el enemigo me estaba robando mi matrimonio. No era por la televisión que ve mi esposo, no era por el desconocimiento de muchas cosas que él tenía, era por la deshonra que yo estaba, en la que yo vivía, ¿ok? Y esto me ayudó. Entonces yo se los voy a compartir como está aquí. Y lo primero que les voy a compartir es un testimonio, ¿ok? Una carta que le escribieron a Dec. Y voy a leer solo el principio de la carta y luego voy a leer el contexto, ¿ok? Entonces dice, yo quisiera relatar mi caso como una advertencia para otras. Estimada Per, yo quisiera relatar mi caso como una advertencia para otras. Tengo 52 años de edad y he estado sola durante 23 años. Nunca imaginé que este sería mi destino en la vida. Nunca me pasó por la cabeza que mi marido me fuera a dejar. Cometí muchos errores en mi relación con mi marido. Hoy veo y oigo a esposas jóvenes y esposas mayores también que imprudentemente están cometiendo esos mismos errores con sus propios maridos. Dan por sentado que él jamás las dejará ni les pedirá el divorcio. Este sentido de seguridad parece hacerles pensar que tienen la libertad para asumir su postura de mil maneras contra los errores, fracasos, debilidades de sus maridos. Yo lo veo como ignorancia y como negarse a obedecer la instrucción de Dios para la mujer, o una combinación de ambos. Por esto relato mi caso. Para exponer la verdad a las esposas que realmente ignoran y para advertir a las esposas que se resisten. Yo no puedo responder por las responsabilidades y deberes de mi marido. Ese es un asunto entre él y Dios. Pero si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, respecto a lo que Dios quiere de la esposa, es decir, lo que el hombre necesita y lo que yo podía hacer para suplir esas necesidades, todo hubiera sido diferente. Las cosas que hice o dejé de hacer no fueron diarias, radicales ni manifiestas. Fueron cosas sutiles, menguando o creciendo, pero como quiera presentes. ¿Cuándo? Mi marido se portaba de manera egoísta en casa. Se enojaba y en ocasiones decía maldiciones, pero luego iba a la iglesia y fingía ser espiritual. Quisiera haber orado por él en lugar de apartarme un poco emocionalmente para hacer que fuera tan evidente mi cinismo y falta de confianza en él. Quisiera haber mostrado abiertamente mi amor y aceptación de él por lo que es, en lugar de esperar impacientemente hasta que se portara bien. Primer error. Yo lo cometí porque en el momento que nosotros estuvimos, mi esposo no iba a la iglesia. Mi esposo nunca ha sido una persona que se presume como por fingir lo que él no es. ¿Okay? Y eso en ese tiempo para mi vida era muy duro, porque él hacía o decía las cosas y no le importaba. O sea, eso era lo que era él, era auténtico, genuino, y generalmente a mí eso me ofendía. Pero, ¿ok? Él era una cosa conmigo en la casa, ¿ok? Y una cosa fuera. Y curiosamente era
el contrario de lo que es el resto de los maridos. ¿Por qué? Porque mi esposo conmigo en la casa era una persona súper, súper sutil, servicial, amoroso, cuidadoso de mí y de sus hijos, de sus hijas, de cuidadoso de la casa. Mi esposo compartía con nosotros hasta los detalles que estábamos, cuando construimos nuestra casa, que la pusimos a como nosotros la queríamos. Él estuvo siempre ahí. Él estaba hasta para escoger el color. Él estuvo con nosotros para escoger las persianas. Bueno, en aquel tiempo eran cortinas. Él estuvo con nosotros para escoger los ventiladores, el horno que puso en la cocina donde él cocinaba para nosotros, porque él era algo que le gustaba hacer y compartía con nosotros. O sea, él en la casa era la luz de nuestra casa. Pero cuando él iba a la calle, entonces él era el ogro, él era el mal encarado, él era el que wow, le decía las cosas a la gente y a mí me daba pena ajena. ¿Ok? Si iba a la oficina, porque él siempre, de verdad, Dios le ha dado la gracia para tener negocios desde siempre, él era el dueño del negocio y entonces maltrataba a los empleados, no le importaba. O sea, él con el resto del mundo era de verdad ilógico. Y yo decía, wow, ¿por qué tienes que ser así? Y lo criticaba y lo condenaba y lo cuestionaba y muchas veces lo ofendí delante de las personas. Nunca lo mandé a callar porque él no se dejaba, obviamente. Esa parte era muy difícil. Pero una vez que nos montábamos o nos íbamos o nos apartábamos, yo le decía, wow, pero ¿cuándo tú vas a cambiar? O sea, cuando tú vas a tener compasión de las personas. No sé, dile, no puedes usar palabras menos duras. Yo quería cambiar su manera y de alguna forma, muy sutilmente, no en público, aún en privado, trataba de menospreciarlo, porque muchas palabras de las que yo le decía era, bueno, ¿qué vas a saber tú si nunca estudiaste? ¿Qué vas a saber tú de tratar a las personas bien o mal o con educación si nunca estudiaste? Mi esposo llegó hasta bachillerato, hasta tercer año de bachillerato, no se graduó en el bachillerato. Pero realmente eso no ha detenido a mi esposo, porque él ha levantado negocios. Él ha tenido una sabiduría, ¿ok? No ha tenido mucho conocimiento intelectual, aprendido, pero ha tenido una sabiduría muy hermosa, que hoy lo veo, pero en aquel momento no. En aquel momento para mí era un maleducado. Y yo se lo decía, yo le decía, wow, me encantaría que te pongas a estudiar, a ver si aprendes modales, a ver si aprendes. Y eso era en privado, pero yo estaba aplastando a mi esposo. Yo estaba cuestionando su autoridad, yo estaba cuestionando. Y no era así como lo tenía que hacer, era orándole al Dios de la sabiduría. Y cuando lo comencé a hacer, mi esposo empezó a leer la palabra. Mi esposo empezó a leer la palabra, mi esposo empezó a cambiar su actitud, pero no lo hizo él, lo hizo Dios. Yo oraba, yo le decía al Señor, oh Señor, mira cómo le responde, Padre, pasa un carbón encendido por su boca. Señor, pon tu palabra en la boca de mi esposo para que él hable tu verdad. Yo empecé a hacer los cambios, ¿ok? Y ya yo no le decía a él ni en público, ni en privado, y mucho menos en público, lo que yo pensaba. Porque al final yo soy letrada en cosas del mundo, pero él es sabio en las cosas de Dios. Y él es íntegro, él es radical, él no, o sea, no le importa si la cosa te gusta o no te gusta, esa es la verdad y ahí se para, pues. Lo que ha aprendido ahora es a ser más compasivo, pero a través de la palabra, a través de la presencia de Dios. Entonces ella sigue relatando aquí otro que a mí también me impactó y que cuando hice el cambio me fue de bendición. Dice también cuando, o sea, ella habla acerca de que ella hubiese cambiado cosas, ¿sí? Para no haber perdido a su esposo, a su matrimonio. Y dice, cuando él le fallaba a los niños, no hacía devocional, no era espiritual, no guiaba como debía,
Quisiera haber confiado completamente en Dios, manteniendo unidad, honor, reverencia y sujeción con un corazón alegre y confiado. Quisiera haber conseguido que los hijos le siguieran, honrando y orando por su padre, en lugar de permitir que se manifestaran tan abiertamente, y mi actitud de mártir. Con respecto a esto, yo quise usar a mis hijas para manipularlo. Mis hijas han sido el punto débil de mi esposo. Ese es el punto en el que él se paraliza o se mueve realmente, por muchos años. Ahora no, ahora es Jesús. Pero en aquel tiempo pues eran las niñas. Y yo quise usar a mis hijas para manipularlo. ¿Cómo? Hablándole a ellas para que ellas reaccionaran contra su padre. Le doy gracias a Dios, que mis hijas tuvieron desde el principio una relación tan hermosa y tan especial con él, que no eran capaces de deshonrarlo como yo lo hacía. Ellas no. Ellas al contrario me decían, mami, papi dijo que era así. Y entonces yo quería usarlas en contra de él, pero no pude. No pude porque ellas no se dejaron, y no pude porque él tampoco lo permitió. ¿Por qué? Porque él ama a sus hijas, pero nunca les ha permitido salirse de la posición de estar en continuo aprendizaje, donde él les modele valores, donde él les enseñe, donde él a su forma, en lo que él tiene sus propios códigos de valores, él las podía guiar. Y eso permitió que cuando nosotros llegamos al Señor, en el mismo instante que él recibe al Señor y dice, ahora los códigos de los estándares de valores en esta casa no son los que yo pensaba, que no estaban tan separados los de él con lo que Dios establecía, sino que es estos que son de Dios. Esto es lo que él establece que es nuestra forma de vivir, y pues así es como lo vamos a hacer. Porque mi esposo ha sido muy radical en todas las cosas que ha hecho, especialmente las que hace para Dios, y ha sido muy íntegro. Y lo primero que él hizo cuando tomó la decisión de caminar con el Señor fue hacer una reunión en nuestra casa y sentarnos a todos y decirnos, yo quiero que ustedes sepan que en esta casa Dios no es importante, sino que es lo más importante. Yo quiero que ustedes sepan que hay cosas que vamos a cambiar de cómo las hacíamos y las vamos a empezar a hacer como Dios dice que las hace. Así que las vamos a empezar a leer y las vamos a empezar a vivir juntos. Y lo primero que vamos a hacer es servir al Señor en su casa. Y eso fue algo que Él lo estableció así desde el principio, hace 9 años. Y es algo que hemos venido haciendo juntos y que cada uno lo aceptó como el principio de vida de nosotros, porque Él así lo estableció. Él nunca permitió que yo usara a las niñas para manipularlo, porque cuando él percibía o él se sospechaba que yo las estaba usando a ellas, o ellas le decían algo, ¿verdad?, que él conocía a sus hijas perfectamente y sabía que ellas no le dirían cosas así, no reaccionarían de esa manera, él no les decía nada a ellas, sino que él inmediatamente se acercaba a mí y me decía, no se te ocurra, poner a nuestras hijas en eso. No se te ocurra. Entonces eso a mí me daba como un temor, porque él siempre me habló con autoridad, nunca me gritó, nunca fue ofensivo conmigo. Él era ofensivo con las demás personas. Él era maleducado con las demás personas, pero nunca lo hizo conmigo. Nunca, o sea, yo no puedo decir que yo era una mujer maltratada. Por el contrario, la grosera era yo. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a orar, el Señor a mí me confrontó con eso, porque yo era grosera con él. Grosera en el aspecto de la manera de responderle, de la manera de ofenderlo. Yo buscaba las palabras educadas, no con vulgaridades, pero que fueran de ofensa, ¿verdad? Y yo buscaba cómo ofenderlo, a lo que él nunca reaccionó. A él no le importaba. Yo recuerdo que alguna vez me dijo, oye, tú con tus palabras bonitas y muy educadas, yo creo que tú lo que me estás es ofendiendo. Pero en verdad no le importaba, en realidad. Él no reaccionó a eso nunca.
Pero un día yo orándole al Señor, culpándolo y clamándole y diciéndole, mira, este Señor, tu hijo que es un grosero, mira cómo le habla a las personas, mira cómo se trata, mira cómo se expresa, mira esto, Señor, mira cuando está con los empleados, cómo los trata, hasta con groserías, es así de vulgaridades, pues. Y el Señor me dijo, sí, y tú eres una grosera educadamente, con palabras bonitas. Y a mí eso me confrontó, o sea, ese pensamiento vino a mi mente, wow, que yo era una grosera. Yo no escuché la voz audible del Señor, sino que mientras yo lo acusaba, ese pensamiento vino a mí, ese pensamiento de que yo estaba siendo grosera con Él, educadamente, con palabras bonitas, ¿ok? Pero yo lo estaba ofendiendo, y eso me hizo hacer un stop de la manera de orar. Y yo dije, ay Señor, perdóname. Y en ese momento mi forma de acusarlo cambió a una forma de, Señor, enséñame cómo yo le debo hablar a mi esposo. Enséñame cómo yo tengo que orar por él. Enséñame cómo yo puedo llegar al trono de tu gracia, y en lugar de quejarme y acusarlo, cómo yo puedo ser de bendición. Enséñame, porque hasta ese momento me vino una convicción. Yo no sé cómo el Señor te habla a ti. Yo no sé si muchas personas estarán pensando, bueno, el enemigo Dios no te acusa. No, ciertamente no nos acusa, pero sí hay algo que Él hace, y es redarguirnos. Él nos redarguye, es decir, Él nos trae la convicción de que nosotros estamos haciendo mal las cosas. Eso no viene del enemigo, porque el enemigo sí te acusa de lo que hiciste, ¿ok? En el pasado, y de quién tú eres, pero no te redarguye, no te da una convicción para que cambies, no te lleva a reflexionar acerca de lo que tú estás haciendo mal. ¿Ok? El Señor no nos acusa en lo que nosotros estamos haciendo mal, simplemente nos redarguye, nos da esa convicción, nos hace que lo veamos para que pueda haber un cambio. Entonces eso fue lo que pasó conmigo. En el momento que yo le estoy acusando a mi esposo, yo estoy ahí peleando con el Señor de quién es Él, de cómo es Él, el Señor me hace ver que yo no soy mejor. Porque Él ofende a los demás, sí, pero yo lo ofendo a Él. ¿Ok? Él tiene su propio trato con el Señor. No es que el Señor está autorizando a mi esposo a ser como es. Tampoco es que el Señor está en acuerdo con eso. Es que Él se va a encargar. Se trata de que Dios va a hacer un trabajo personal con Él, con respecto a las áreas que Dios quiere que Él cambie. No soy yo la que lo va a hacer. No soy yo quien va a cambiar a mi esposo. No son mis palabras. Mis palabras lo que lo van es a ofender, a humillar, a pisotear. Voy a empezar a crear alrededor de él una atmósfera en donde lo malo se va a poner grave y lo grave se va a poner peor. O voy a empezar a hablar palabras de vida, palabras de llamar las cosas que no son como si fueran hasta que sean. ¿Ok? Donde voy a crear entonces una atmósfera de edificación, una atmósfera de amor. Yo tengo ese poder, ¿ok? Porque esa ha sido mi posición, pero ese poder también lo tienes tú, porque esa es la posición de la mujer en la vida de su esposo, edificarlo. Dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa, y como se los leí al principio, ¿verdad? Cuando comenzó este live, dice, la mujer sabia siempre está aprendiendo, está abierta al cambio, está dispuesta a escuchar, busca el conocimiento para cambiar. ¿Ok? Entonces, fíjense, otro punto que ella relata en la carta de cómo nosotros ofendemos muy sutilmente a nuestros esposos y pensamos que es algo trivial, que es algo normal. Dice, cuando él afirmaba una cosa respecto a alguien o a alguien, quisiera no haber ridiculizado su opinión, haciéndole saber que se había equivocado una vez más. Yo también lo hacía, de verdad. Yo era una que estaba pendiente de los errores que él cometía cuando se refería a alguien, cuando cuestionaba o señalaba a alguien. Y decía él, por ejemplo, esa persona no me gusta, ese fulano no me gusta, ese va a terminar haciendo esto o aquello. Y yo estaba pendiente
del final de eso que él había sentenciado, para luego decirte, viste que tú lo que eres es un mal pensado, tú no tienes confianza en las personas, para pisotearlo. Yo era la primera, yo era su juez más dura. En lugar de orar para que el Señor le diera sabiduría y él empezara a desatar palabras de bendición. Y él empezara a cambiar atmósferas para lo cual él había sido creado. Wow, no lo hice. En ese tiempo no lo hice, sino que yo era la juez más dura que él tenía en todo, y no nada más con respecto a lo que hablaba de las personas, lo que hablaba de su familia, o cuando él decía, no, a fulano le va a pasar esto, y yo decía, pero cuando no pasa, yo decía, viste que lo que pasa es que tú eres una mala nube, una nube negra, le decía yo. Yo en lugar de orar para que él empezara a orar, hoy él cambió eso. Ya él, cuando ve las cosas, sabe que no puede declarar cosas negativas, sino que me dice, oye, mira, está pasando esto, ahora vamos a orar por estas cosas, vamos a orar para que el Señor les ayude, vamos a orar para que su fe no falle, vamos a orar para que si esto es una prueba, salgan aprobados. Él cambió, pero es que mi manera de hablarle a él, cambió, y mi manera de orarle a Dios también cambió. Dice, cuando él se portaba como un imbécil, hubiera querido permanecer callada y orar por él, amándolo de todas maneras, en lugar de hacer ver lo que pensaba de él y sus acciones. Es una de las partes que les acabo de comentar. Yo era su más dura juez, en todo. Y nunca fui... yo era compasiva con los demás, pero no con él. Yo lo ofendía, yo lo cuestionaba en todo. La carta continúa y dice, cuando él trataba de reparar alguna ofensa que había cometido contra mí, hubiera querido no ser tan fría, esperando que sufriera un poco más y fuera más sincero y auténtico con una disculpa. Él tenía su propia forma de disculparse. Por ser tan radical y tan íntegro en las cosas que hacía o decía, a él le costaba pedir perdón por algo, le costaba. Y yo disfrutaba cuando él lo hacía, porque yo me ponía peor. Es decir, era como que, que viste que yo era la que tenía la razón, te das cuenta, lo que pasa es que tú eres un energúmeno, lo que pasa es que tú eres un aquello. Y él lo que hacía era acercarse a mí para pedirme perdón. Y las formas de él eran muy peculiares, eran muy especiales. Ahora las amo, ahora amo esas maneras, ¿no? Pero en aquel tiempo me parecían ridículas, porque su forma era que él agarraba una canción que se pareciera a lo que nosotros estábamos pasando, o a lo que nosotros estábamos, o a la actitud que yo tuviera, y la cantaba. Me la cantaba, o sea, ponía la canción y él se ponía a cantarla, la grababa y me la enviaba. Y yo decía, sí, ahora sí vienes, tú sabes, a pedir, no. O compraba flores. Mi esposo es muy detallista. Él es un mix entre lo hermoso de los detalles y lo tosco de su actitud y de sus palabras. Entonces yo creo que en su manera lo que quería era demostrarme, más que decirme, porque no era muy abierto o extenso con las palabras, no era de palabras bonitas, creo que no era de ese tipo de conocimientos, pues, pero él quería demostrarlo. Entonces, o me invitaba a pasear, o me llevaba flores, o me llevaba cualquier detalle, y su manera era entregarme eso y abrazarme. O escribía algún mensaje, le tomaba fotos, mire, era de detalles, de verdad su forma, y yo no las quería. No, yo no quería que fuera así, porque yo quería era que me lo dijera, porque yo sentía que si él lo decía, él iba a sentir que él era el que se había equivocado. Así que yo no aceptaba esas cosas tan bellas que él hacía, como su manera de decirme,
perdóname, ok, me equivoqué. Yo no lo aceptaba. Y siempre las usé para humillarlo. O sea, yo decía, sí, ¿tú crees que con esto me vas a cortar con ese cuchillo de cartón? Le decía yo. Con una canción que él me cantaba, o me vas a cortar con ese cuchillo de cartón, con estas flores. No, mijo. Fui muy dura, ¿ok? Muchas veces hasta le dije, a mí me encantan las flores. Me encanta, y sobre todo la manera como él me las entrega es especial. Pero era esa posición de dureza que yo tenía de victoria, de que yo era la máxima, que no me permitía disfrutar eso. Y cuántas veces le dije, ay, mijo, las flores son para los muertos. Cuando yo me muera, llévalas al cementerio. Yo era muy dura con él. Y él no me hablaba o no me pedía perdón con palabras, a lo mejor porque o no era su forma o no la sabía, y yo quería que él fuera como yo quería. Y eso traía contienda, porque entonces yo no le aceptaba las disculpas, yo no le aceptaba el que me pidiera perdón, y continuaba yo la guerra campal, porque yo era la que lo hacía. Yo era la que continuaba con la guerra. Él no, él ya cuando él daba el paso de acercarse a mí, de mandarme una canción, de darme unas flores, de invitarme a pasear, vamos al cine, y yo me negaba. Y él, en su espíritu era como que, bueno, ya yo cumplí, ya yo te lo dije, sí, perdóname, me equivoqué, ya, ahora ya tú pues mantente ahí atada hasta que te dé la gana, porque yo no voy a hacer más nada, porque él tampoco era no era de que iba a jalar, ay, sí, hasta que, no, y eso a mí también me molestaba. Después de eso, cuando yo permanecía en mi posición, lo que venía era el silencio total, rotundo, porque no me hablaba. No me hablaba más que sí, no, ok. Sí, no, ok. Y especialmente si el comunicarnos tenía que ver con las niñas. Con el trabajo, porque hemos trabajado juntos por muchos años, creo que desde que estamos juntos trabajamos juntos. Pero de resto, más nada. O sea, era como que, mira, yo di mi paso, allá tú, muérete. Y yo, porque yo quiero que tú me lo hables, que tú me lo digas, que tú esto, que tú aquello. Y pasábamos semanas peleados por una ridiculez a lo mejor. Peleados porque él le habló mal a un empleado, por ejemplo. O le habló mal a un amigo de él. O sea, yo hacía tormentas en un vaso de agua, con tal de estar en problemas. Y ese peso y ese decirnos y entonces como él no me respondía, porque él no me decía, entonces yo le seguía diciendo cosas para ofenderlo. ¿Cuánto aplastamos nosotros a nuestros esposos? Con palabras, con maldiciones. Porque maldecir no es nada más decir te maldigo o palabras ofensivas, ¿no? Maldecir también es decir mal de algo, decir mal de alguien. Cuando él gastaba dinero que yo consideraba que no podíamos gastar, hubiera querido permanecer callada, confiando en Dios. Quisiera haber mostrado una confianza continua en Él a pesar de sus decisiones. Cuando Él quería que yo hiciera algo y yo no quería hacerlo. Quisiera haber accedido gustosamente en lugar de hacer que se arrepintiera de habérmelo dicho. La obstinación no es una cualidad que logre que una mujer sea apreciada por su hombre. Yo llevaba las finanzas de mi casa. Él siempre produjo el dinero a montones. Él lo producía y lo llevaba y lo entregaba todo a la casa. Y yo lo administraba. Cuando la niña, mi hija tuvo 7 años, él empezó a entregar a ella las finanzas de la casa. El dinero todo se lo entregaba, le entregaba las cuentas bancarias. Ella empezó a manejar desde pequeña todas esas cosas, ¿ok? Porque él nunca ha sido, mi esposo nunca ha sido materialista. Él ha tenido, de verdad, Dios le ha dado la oportunidad, y ahora lo sé que ha sido Dios, le ha dado la bendición de producir el dinero. Lo produce por todos los medios, por todos los lados.
lo produce por el teléfono. Él vendía repuestos, él tenía las conexiones, tenía los clientes, sabía quién lo vendía y sabía como un intermediario. Él sabía quién tenía el repuesto en la chivera tal, y sabía quién lo necesitaba y de estado a estado y no importaba, todo era por teléfono, envíalo, ponlo, deposita, paga, transfiere, no sé qué, y él ganaba mucho dinero hasta con eso. Pero también siempre tuvo negocios. Siempre ha sabido, por eso les digo, no tiene un conocimiento de la universidad como yo, 3 títulos que no me servían de nada porque era muy educada, pero era más grosera que él. Era muy estudiada, pero al final él tenía la sabiduría de Dios. Aunque no le conocíamos nosotros, Dios siempre nos conoció. Dios siempre estuvo entre nosotros. Entonces él no era materialista, no le interesaba, él lo producía y lo llevaba a casa. Y lo que él gastaba, lo gastaba. Y lo que él invertía, lo invertía. Y lo que él donaba, lo donaba. Por ejemplo, él era una persona que siempre quería estar llevando cosas al hospital, a los hospitales, llevaba juguetes, él hacía siempre obras, y yo era la que peleaba eso. Okay, yo decía, mijo, a ti te cuesta mucho ganarte el dinero, ¿tú crees que esta es casa de beneficencia pública? Era yo la que cuestionaba ese corazón que él tenía de dar, ese corazón de que alguien le venía a decir, mira, tengo este problema y necesito, ok, está bien, toma, mira, aquí tienes, ve, resuélvelo, y cuando te acuerdes, me pagas. Él era de ayudar a todo el mundo, y yo era la que cuestionaba eso, y me ponía unas perretas. Yo le decía, sí, porque tú crees, ese es el dinero de nuestras hijas. Entonces yo siempre quise meter a las niñas para cuestionar las decisiones que él hacía. Gracias a Dios hoy le doy que mi esposo no era acá, es decir, él nunca se dejó manipular, a él no le interesaba que yo hiciera las perretas del mundo. Él siguió siendo quien él era, genuinamente, íntegramente. Él seguía pensando que si en sus manos estaba ayudar a los demás con lo que él tenía, él llegaba la familia a visitarnos a la casa de nosotros, y él era de los que decía, gorda, saca aquí un colchón para acá, para este lado, para el cuarto de las niñas, y nos vamos nosotros y le damos nuestra cama a fulano, a los tíos. Él no escatimaba en eso. Y yo decía, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo voy a darle mi cama? Y peleábamos por cosas, y él se mantenía en esa posición, y él me decía, ven, saca un colchón para acá para que las niñas, y nos vamos nosotros con las niñas y le damos esa cama a mi tío, a mi tía, al familiar que llegara, a los amigos. Él era así. Él era y aún sigue siendo. Claro, ahora yo no lo cuestiono, porque ahora en Dios sabemos que todo lo que nosotros tenemos no es solo para nosotros, sino para compartirlo. Pero en aquel tiempo eso era motivo, el dinero en mi casa era motivo de pelea, no por parte de él, sino por mi parte. Dios le dio a él habilidades para producir dinero y producir recursos y producir poder para hacerlo, y él lo hacía, pero él nunca estuvo apegado a eso. Y ese desapego de él a mí me molestaba. Todo lo regalaba, todo. Mira, fulano, que préstame esto y lo necesito. Lo necesito, sí, lléveselo. Yo decía, pero oye, ok, présteselo porque te lo devuelva. O sea, yo era la que cuestionaba todo. Él no le importaba, él no era apegado a nada, aún no lo es. Así que el tema del dinero en la casa era siempre al contrario. Yo era la que cuestionaba, yo era la que decía, él lo producía, y él me miraba y me decía como, bueno, ya, ahorita se gastó, mañana se produce más y ya. Él era sabio, no gastaba en cosas, y siempre lo ha sido en esa parte, no gastaba en cosas que no necesitamos. De hecho, siempre me pregunta cuando yo era porque yo sí era gastiva, cada vez que yo compraba esto o compraba aquello, él me preguntaba, ¿y eso era muy necesario? Y en verdad las niñas tienen que tener tantas muñecas. Y en verdad, o sea, él sí lo cuestionaba. Pero cuando se trataba de ayudar a alguien ahí él era, y yo peleaba. Cuando él quería que yo hiciera algo, que yo estuviera haciendo mis cosas, y él me llamaba para decirme que hiciera esto o lo otro, y que generalmente el problema con mi esposo es que él me pide a mí que yo deje de hacer mis cosas para ir a hacer la de los demás. La mayoría de las cosas que mi esposo me pide que haga es por los demás.
Es porque le dijo a algún fulano que le pidió un favor que sí, a algún hermano, a algún familiar, a algún amigo, a alguien, a veces ni que los conociera. Le pedían, oye, ayúdame con esto, sí, está bien, y después me mandaba a mí. Ay, muchacho, yo aquello me molestaba porque yo le decía, ¿cómo es posible que tú permitas eso? Que yo tengo que dejar de hacer mis cosas para que tú te vas, para hacer la de los demás. Y él se plantaba en que ya yo di mi palabra. Y él ha sido un hombre de palabra. Mi esposo decía, el guerrero muere con las botas puestas. Yo di mi palabra y mi palabra es un cheque al portador. La tiene que cobrar a quien se la di. Y yo, ajá, sí, bueno, entonces ve tú y hazlo, decía yo. Ah, ¿tú quieres quedar bien con tu palabra? Bueno, ve tú y hazlo. Yo era grosera, yo lo deshonraba. Me hubiese gustado en aquel tiempo, ahora lo hago. Ahora yo me quedo callada, ahora yo entendí que mi posición es esa. No peleo. Cuando él me dice, esto se va a hacer, o veías esto para alguien, yo voy callada, agradecida de que le puedo ayudar, de que él puede confiar en mí, que él puede comprometerse con las demás personas y confiar que yo le voy a ayudar. Es un honor ahora para mí, pero en aquel tiempo no lo era. Mujer, tú que me estás escuchando, aquí hay muchos puntos más, pero el tiempo se nos está agotando. Si eres tú una de las que hoy, por esas pequeñas cosas, deshonras a tu esposo con la actitud, con la respuesta, con el hacer, con el quejarte, para que Dios te empiece a revelar cuál es tu posición al lado de ese hombre que tienes. Porque Dios le dio a ellos la sabiduría. A lo mejor no les dio todo el conocimiento, a lo mejor ellos no son los más estudiados, a lo mejor tu esposo no es el que tiene los 4 títulos universitarios, a lo mejor no tiene ni uno como el mío, pero te aseguro que Dios le dio la sabiduría divina, innata, para saber exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Y si no la tienen, y si no se las dio, que no lo creo, Dios se las dio, pero a lo mejor ellos todavía no lo han desarrollado. Cree que Dios nunca va a dejar a tu esposo avergonzado delante de ti. Todo lo que nuestros esposos nos digan o nos hagan, que no sea ofensa, que no sea maltrato, que no sea que dejemos de ir a la iglesia, que no sea que no creas en Dios, cosas que no vayan en contra de la ley de Dios, que no sea que robemos, o sea, cosas, ya va, hay que ser sabia con respecto a lo que ellos nos piden, porque nosotros no vamos a estar con ojos tapados haciendo solo sí lo que ellos quieren. De eso no se trata. Se trata de que tú seas sabia. Lo que tu esposo te está pidiendo, ¿va en contra de Dios? ¿Sí? No lo puedo hacer. Perdóname. Ahí sí es verdad, mira que conmigo no hay negocio. ¿Va en contra de alguien? ¿Yo voy a hacerle daño a alguien y ya lo sé previamente, conscientemente? No lo hago. Porque ese alguien es tan hijo de Dios como yo. El Señor lo ama tanto como a mí. Entonces, todo lo que yo si yo hago daño inconscientemente, perdóname, papito Dios, porque lo hago. Lamentablemente hay gente que yo ofendo sin saberlo, ¿ok? No es conscientemente, yo pido perdón. Pero si yo sé conscientemente que voy a dañar a alguien, no tengo el espíritu para hacerlo en este momento. O sea, no tengo espíritu ni siquiera para dañar a un perro. Que no me gustan los perros, pero que no soy capaz de hacerles daño. Bueno, así mismo, así con cualquiera, no soy capaz de hacerlo conscientemente. Y si he hecho daño y hay alguno que me está escuchando, perdónenme. Ha sido inconscientemente y hoy me arrepiento de eso y les pido perdón. Porque yo sé que ustedes son tan hijos de Dios como yo. A ustedes los ama tanto como a mí. Dios está esperando por ustedes que se acerquen a Él tanto como esperó por mí. Está dispuesto a perdonarles a ustedes todas sus fallas y sus pecados y todo lo que han estado alejados, la independencia, ese espíritu de independencia que todos los seres humanos tenemos. Está esperando perdonárselos tanto como me los perdonó a mí. Yo eso ahora lo sé, ahora lo entiendo. Y si yo antes, cuando estaba en el mundo, no era capaz de conscientemente hacerle daño a alguien, ahora menos. ¿Ok? ¿Les hago daño? Sí. ¿Cometo errores? Sí. ¿Peco? Sí. ¿Ok?
pero tengo ahora la convicción de mi Padre Espiritual, que cuando voy a en oración, y tengo la convicción de que lo he hecho, me arrepiento y le pido perdón. Y a eso yo hoy te invito. Arrepiéntete de todas las veces que has ofendido a tu esposo, consciente o inconscientemente. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Pregúntale cómo tú puedes ser una mejor ayuda para tu esposo. Pregúntale cómo tú puedes ser esa mujer que él necesita ser. En estos últimos minutos que nos quedan, dice, cuando él necesita a una mujer que creyera en él, lo admire, lo aprobara y lo aceptara a pesar de sus fallas. Quisiera ahora haber sido yo la que hiciera esas cosas. Cuando yo pensaba que la única manera de lograr que cambiara era recordarle constantemente sus faltas. Eso no lo va a hacer cambiar. Tu esposo no va a cambiar porque nosotros, ni el mío, iba a cambiar porque yo le recordara sus fallas, sus faltas, ni fuera yo la juez más dura con el dedo listo para señalarlo. Eso no lo iba a hacer cambiar. De hecho, nunca lo cambió. Él cambió cuando él conoció al Señor, lo recibió y le sirve. Y cuando yo conocí al Señor, lo recibí y le sirvo, y ya cada uno tomó su posición. Él su posición como sacerdote, con temor de Dios, de que el Señor le va a pedir cuentas a él, como a ti, hombre, que me estás escuchando. ¿Ok? Tú puedes continuar haciendo lo que tú quieras, comportándote como tú quieras, porque Dios lo permite. El Señor nos dio a nosotros un libre albedrío y tú lo puedes continuar haciendo. Si tú estás maltratando a tu esposa, tú lo puedes seguir haciendo, pero un día vas a dar cuentas. Si tú no estás edificando a tu esposa, tu hogar, si tú no estás buscando a Dios para saber cuáles son sus principios, tú lo puedes continuar haciendo. Dios lo permite, Dios te dio ese libre albedrío y hasta lo respeta. Pero un día te va a pedir cuentas. El día del juicio del tribunal, de que nos paremos allí a dar cuentas de lo que Él nos ha entregado, ese día va a llegar para ti y va a llegar para mí. Va a llegar para mi esposo y va a llegar para mí. Así que tú, hombre, si estás escuchando esto y eres de los que también comete errores, preocúpate por saber qué dice Dios, cómo Dios te puede ayudar. Y tu mujer, si eres de las que hoy todavía estás cuestionando, señalando, y eres la más dura juez de tu esposo, y hasta ahora no ha cambiado, cambia el método. Porque tú no fuiste llamada a ser su juez, tú fuiste llamada a ser su ayudante. Tú fuiste llamada a ayudarle a que él sea mejor cada día. No lo sabemos hacer, no sabemos cómo. Nosotras nacimos con esa asignación, pero no sabemos cómo hacerlo. No te preocupes, busca. La palabra nos enseña. Esa es la primera fuente de búsqueda. Cómo hacerlo, cómo ser efectiva y eficaz. Búscalo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Está escrito. Hay herramientas, hay personas que nos ayudan, consejeros matrimoniales, la palabra de Dios, talleres de familia en nuestra iglesia los están dando. Este viernes, a propósito, mañana viernes a las 7 de la noche en nuestra iglesia, en el Ministerio Internacional del Rey Jesús en Tamiami, va a iniciar, ¿okay?, un taller de familia donde hablamos cosas acerca de lo que Dios quiere para las familias, para el matrimonio. Si tú estás interesada en aprender, busca la fuente, porque la hay, ¿ok? Te invito a que si estás en Miami, mañana a las 7:30 de la noche, lo puedes ver en inglés y lo puedes ver en español. Si conoces a alguien que necesite esto, invítalo, ¿ok? Mi esposo y yo vamos a estar allí a las 7:30 de la noche para recibir a las personas que hemos estado nosotros invitando, porque para mi esposo y para mí esos talleres de familia han sido primordial y los vemos cada vez que podemos, porque es de beneficio y de bendición para nuestro matrimonio, para nuestra relación con nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra relación con el resto de la familia. Ha sido tremendo, así que los invito a todos los que lo puedan
ir a ver mañana. Es gratuito, ¿ok? Es gratis, está disponible. Puedes escribirme al DM, te mando la dirección, los datos. Ok, ¿cuándo? Dice, sigue aquí. Yo pensaba que la única manera de lograr que cambiaría era recordarle continuamente sus faltas, cosas pequeñas que hacía y decía. Quisiera que alguien me hubiera apartado para decirme lo equivocada que estaba si pensaba que me tocaba a mí aplicar y mantener la presión. Cuando él no respondía pronto en un negocio o con los amigos, quisiera haberme quedado callada, sin inyectar mi ayuda en el asunto. Mi ayuda era, apúrate, decide. Yo era muy desesperada para que él tomara decisiones y por eso yo las tomaba. Yo tomaba las decisiones y todas las decisiones que yo tomaba siempre me salían desastrosas. Siempre, porque yo no estaba llamada a tomar las decisiones por él. Yo no tenía que ayudarlo en esa parte. Mi ayuda tenía que ser orar para que el Señor le diera sabiduría para tomar esas decisiones, no tomarlas yo. Así que cuando yo tomaba las decisiones, lo hacía y después le decía, bueno, porque tú no tomas las decisiones rápido y esto había que decidirlo rápido. Y cuando salían los desastres, él me miraba y me decía, yo no hubiese tomado esa decisión. O como él es súper sincero. Mi esposo es íntegro. Hoy lo bendigo, lo admiro, lo honro públicamente. Porque muchas veces me decía, bueno, no te preocupes, total, yo también hubiese tomado esa decisión. Él era tan sincero que él no me hacía lo que yo le hacía. Él era incapaz de señalarme, de cuestionarme, de hacerme ver que yo era la peor. Él no lo hacía. Y yo me creía mejor. Él conmigo, lo que hacía era, bueno, tranquila, pues ok, yo no lo hubiese tomado así, pero bueno, ya pasó, ya vamos a ver cómo lo resolvemos. Yo, si hubiese sido mi caso, yo le hubiese dicho, viste, porque tú no sabes, porque tú esto, pero él conmigo no lo hacía. Él siempre buscaba cómo solucionar, por eso yo siempre tomaba las decisiones confiada de que si salía mal, él estaba ahí para resolverlo, y lo resolvía. Y si salían bien, él me aplaudía, él me decía, oh, bueno, ok, yo no lo hubiese hecho así, yo no lo hubiese tomado esa decisión, pero tú la tomaste, qué bueno que salió bien. O cuando salía mal y él hubiese hecho la decisión igual, él me decía, bueno, chica, tranquila, al final si yo lo hubiese decidido, yo hubiese tomado esa misma decisión y nos hubiese salido mal igual. Hoy entiendo que no. Hoy entiendo que el que las cosas salgan bien o mal no tiene que ver con la decisión que tomemos. Tiene más que ver con quién toma la decisión. Porque Dios no nos va a dejar avergonzados. Si la decisión la toma mi esposo y está mal, ¿verdad? Dios la va a arreglar. Por eso no importa la decisión que tomemos, con tal que tomemos una decisión con un corazón de que nadie salga dañado, ¿ok? Hello. Una decisión pegada a las convicciones, a los propósitos de Dios, a los planes de Dios, a los estatutos, a los principios de Él. Entonces, si mi esposo toma una decisión sin ánimo de dañar a nadie, sino que la tomó y no nos iba a beneficiar tanto, yo estoy segura que Dios la arregla. Y ahora yo lo he vivido, lo he experimentado de una manera especial y mi confianza empezó a ponerse de dejar de que él tomara las decisiones cuando empecé a ver que Dios no lo deja avergonzado delante de nosotros, que Dios, aunque las cosas no haya sido la mejor decisión, de una manera increíble el Señor lo arregla, envía gente, hace conexiones divinas. Ha sido hermoso ver cómo Dios lo respalda, ¿ok? Pero Él nunca ha tenido el ánimo ni siquiera de dañarme a mí misma. Al contrario, Él ha sido un admirador de mí, de las cosas que hago, de mis estudios, de cómo llevo a mis hijas. No, él siempre me ha afirmado, él ha creído en mí cuando yo le decía, yo no voy a seguir estudiando. Cuando mi papá murió, yo le dije, no, yo no voy a seguir estudiando, ya mi papá se fue, yo estaba estudiando por mi papá y él me dijo, claro que no, tú vas a estudiar porque tú puedes, porque tú eres buena para estudiar, porque tu papá quisiera que tú hubieras terminado. Ahora es mi responsabilidad, yo voy a hacer que tú estudies. Él creyó siempre en mí, confiaba. O sea, él era el contrario de mí y yo era la primera juez de él, pero él era mi primer fan, por decir. Y ahora lo entiendo y ahora lo disfruto
porque yo no disfrutaba ese amor de él, yo no disfrutaba esa admiración de él, yo no disfrutaba ese estar confiada en que te puedes equivocar. Todo lo que tú hagas te puedes equivocar. Hay alguien que está ahí cerquita de ti para sostenerte, para buscar contigo la solución, y ese es mi esposo. Mira, mi esposo, yo digo, wow, a veces estoy y tomo decisiones fuera de lo, o sea, decisiones a tipo personal, que ahora entendí que ya ni siquiera mis decisiones deberían ser así. Y eso también lo he ido cambiando. Y ahora cosas, porque muchas veces yo digo, ay, ¿para qué le voy a decir a mi esposo si él ni siquiera sabe de lo que yo quiero hacer? O sea, si él ni entiende esto, carazo, error. Esa es una manera de ofenderlo, de ofender su conocimiento, de ofender su inteligencia divina, que no es de él, sino de Dios. Entonces, he tomado decisiones y, wow, cuando estoy metida en los problemas, ahí sí él es sabio, ¿verdad? Pues sí. Ahí me toca ir a él y decirle, oye, ¿sabes qué? Hice esto, tal, mira cómo salió y ahora tengo que resolver de esta manera, pero no sé, no estoy segura si esa es la... Y él llega y toma, ay, ¿qué era lo que tenías que hacer? Tal cosa. ¿Y qué fue lo que hiciste? Tal cosa. Bueno, vamos a orarlo. Y lo oramos por un día, por dos, y al principio a mí me desesperaba eso, que no tomaba la decisión rápida, ya no. Y me he dado cuenta que aunque él no entienda de lo que yo le estoy hablando, el solo hecho de que me pone a esperar por la decisión y empezamos a orar y de pronto él me dice, vamos a hacerlo de esta manera, y ¡zas! Resuelto. O de pronto ni siquiera tenemos que hacer nada. Cuando menos nos damos cuenta, ¡ay! Fue resuelto. ¿Y esto de dónde salió? Dios respaldándolo a él, porque seguramente él fue al trono de la gracia, él lo puso, él oró, él me bendijo y Dios obró. Y ahora yo tengo una confianza de que yo, aunque no sepa él de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo le estoy hablando, yo voy y le explico, le digo, vida, yo quiero hacer esto, bendíceme. Porque cuando él me da su bendición, nada me puede salir mal. Eso lo aprendí ahora. ¿Cuándo? Dice, cuando nos encontrábamos con la familia de él y nuestras amistades, quisiera no haber adoptado un aire de mártir porque él se retiraba para hacer otra cosa. Yo también, yo le decía, sí, porque tú me trajiste para dejarme sola, porque no sé qué, porque qué fue lo que te fuiste a hacer. O sea, yo le ponía problema por todo. Cuando él no sabía cómo mostrar amor y yo sentía un vacío emocional, quisiera haber soportado todo y esperado todo y haberlo amado incondicionalmente en lugar de abandonar la lucha en mi interior, buscando en amistades y familia mi satisfacción y apoyo emocional. Nunca vi ninguna necesidad de hacerme querer por él. Yo daba por hecho que él cumpliría con la obligación moral del marido de amarme, fuera como yo fuera. Quisiera haber asistido a la Academia de la Belleza de Dios para la mujer total. Pasó el tiempo, el matrimonio murió, estrangulado por la carga de los errores, pecados y egoísmo de ambos. Un día, para mi horror y sorpresa, simplemente se fue. Los niños y yo caímos en la pobreza. Él ya no sentía el deseo natural de protegernos y sostener a su familia. Yo recibía una pensión mínima. Nunca era suficiente. Cuando la casa y el auto necesitaban reparación, no había dinero para pagarlo. Poco a poco la cosa se iba descomponiendo. La gente ayudaba, pero nadie sabe muy bien qué hay que hacer con una familia desintegrada. Yo le tenía pavor al verano. Al salir de mi trabajo por la mañana sentía una terrible angustia por tener que dejar a mis hijos encerrados bajo llave en la casa durante 10 horas al día cuando no completaba para pagarle a una niñera o no podía encontrar en alguna persona de confianza que lo cuidara. Era demasiado grande para dejarlos en una guardería y demasiado pequeños para dejarlos solos todo el día. Al principio, cuando mis hijos se enfermaban, no había nadie que se quedara con ellos, a menos que yo faltara al trabajo. Luego nos contagiábamos con una gripe por 8 días
y pasaba fuera del trabajo. Me costaba mi empleo. Yo no tenía ninguna destreza especial. De modo que empezaba en trabajos que me pagaban muy poco. Desarrollé una enfermedad crónica debilitante, complicada por el estrés, pero tenía que seguir trabajando todos los días. No tenía ninguna otra alternativa. Pero Dios fue fiel con nosotros y nunca pasamos hambre ni frío. No obstante, todos los días, año tras año, estaba la soledad en la casa, los sentimientos de rechazo y abandono y la lucha financiera. Yo sé que mi vida pudo haber sido tan diferente si al inicio de mi matrimonio yo hubiera conocido y obedecido el plan de Dios para las esposas. Algunas de ustedes no creen que esto les pudiera suceder. Incluso pudieran estar pensando que sería un alivio si pudieran lograr que él saliera de la casa. Piensas, yo estoy sana y fuerte, emocionalmente estoy estable, yo puedo enfrentarlo, soy bonita y encontraré un hombre bueno, tengo familia que me ayudará. Tengo una buena iglesia que me apoyará y podré recibir consejería, etc. Tengo una profesión. Yo sé producir dinero. Al menos tendré paz en la casa y podré vivir como yo quiera. Hacer lo que yo quiera. No tener las responsabilidades de un hombre. No tener a nadie que se esté oponiendo a mí. No voy a luchar con tantos problemas. Todas estas son ideas que pudieran tener las esposas necias. Pero yo sé que no es así. Mi experiencia, como la de miles más de mujeres, demuestra que esta mentalidad es una mentira. Aquí voy a parar. Este live realmente se ha hecho largo, pero es muy importante. Yo lo voy a continuar para la semana que viene. Vamos a continuar la semana que viene hablando de esto mismo porque es muy importante. Esto fue algo primordial en mi matrimonio. Cuando ella dijo que su esposo un buen día se paró y se fue, así me pasó a mí. Un buen día él se cansó y me dijo, yo te amo, pero yo no te aguanto más. Yo me voy. Y en 3 meses mandó a buscar por mis hijas. Y eso fue lo que a mí me sacudió. Esta mujer que habla en esta carta y nos comparte su experiencia, no tuvo la oportunidad que yo tuve, que la misericordia de Dios la alcanzara y le diera una nueva oportunidad. Yo sí la tuve. Yo en ese momento tuve una persona que me llevó a la iglesia, al ministerio donde hoy hago vida. Y allí nadie sobó mi pecado. Allí me enseñaron que la que estaba equivocada era yo. Allí me guiaron por el camino. Ahí me mostraron lo que la palabra dice. Y yo empecé a hacer cambios. Cambios en mi manera de pensar, cambios en mi manera de vivir, cambios en mi manera de tratarlo. Y por eso empecé a verlo de una forma diferente. Empecé a ver todas las bondades y virtudes en lugar de ver sus defectos. Empecé a orar por sus defectos, empecé a orar por sus errores. Pero los errores según quién y los defectos según quién. Según yo, no según Dios. Entonces esto me empezó a ayudar a verlo de una manera diferente, a admirar. Él siempre estuvo a mi lado y tuvo amor para mí y yo tuve amor para él. Yo lo amaba, no sabía cómo amarlo, no sabía cómo cuidarlo, no sabía cómo entenderlo, pero yo lo amaba. A mí mi esposo me ha gustado siempre. Y yo creo que ese amor entre él y yo fue lo que permitió que nos diéramos una oportunidad. Lo que Dios dijo, bueno, ok, han cometido errores los dos, déjame tratar con cada uno, ok, y que cada uno tome su posición de asignación. Y en el momento que yo empecé a tomar mi posición como su esposa y empecé a conocer quién era él, más adelante vamos a ver cómo lo aprendí, de verdad es bellísimo. Cómo empecé a ver, wow, es que él es así, hay cosas en él que no van a cambiar, así que yo le empecé a orar, Señor, cámbialas en mí. Yo tuve la oportunidad de que ese final no fuera que él se terminó de ir de la casa, por el contrario, ese punto,
¿ok? Que duró un tiempo, fue un tiempo difícil que él y yo tuvimos, donde él estaba en un cuarto y yo en otro, con un pasaje comprado para irse a Venezuela. Fue un tiempo difícil para los dos, ciertamente, pero fue ese tiempo que Dios usó para restaurarnos. Así que si tú hoy tienes un desastre en tu matrimonio y estás pensando salirte de tu casa, hombre o mujer, no lo hagas, date una oportunidad. Date primero la oportunidad de conocer a esa persona que vive contigo, porque créeme, no la conoces. Tanto el hombre no conoce a la mujer como la mujer no conoce al hombre, hasta que aprendemos acerca de lo que Dios tiene. Aprendemos acerca de lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Hasta que aprendemos por la razón por la cual Él nos unió. Hasta que aprendemos cuál es la posición de la mujer y cuál es la posición del hombre. Hasta que aprendemos cómo cuidarnos, cómo amarnos, cómo entendernos, cómo orar unos por los otros, cómo llevar un matrimonio saludable y una familia feliz. Hasta que nosotros hacemos eso, realmente no nos conocemos. Mi esposo y yo hemos conquistado muchas áreas, especialmente en mí, en la manera de verlo, en la manera de admirarlo, en la manera de honrarlo, en la manera de orar cuando todavía tiene fallas, ¿ok? A mis ojos todavía tiene fallas, pero ya yo no soy la juez de él, ya yo oro por eso, ya yo lo llevo al trono de la gracia y le digo, Señor, mira esto, sí, y siempre le dejo a Dios el hecho de que si Él es así y yo lo veo mal, pero Dios quiere que Él sea así porque se lo va a usar, yo le dejo al Señor y le digo, Señor, cámbialo. Y si no lo vas a cambiar, cámbialo en mí. Cámbialo en mi manera de verlo y percibirlo, para que yo esté bien con eso, para que yo lo pueda honrar, para que yo lo pueda amar, para que yo le pueda ayudar. Y eso ha traído una forma diferente de vivir nuestra vida. Hoy día le agradezco profundamente a Dios la oportunidad que me ha dado de tener el esposo que tengo, el padre que es, el proveedor que es, el sacerdote. Él es el primero en pararse y buscar al Señor. Él es el primero en poner las cosas en orden. Él es el primero en cuidar todos los detalles. Él está pendiente de mi madre, de mi familia, de todas mis cosas. Él es una persona que a veces yo le digo a mi hija, yo no sé cómo puede controlar todas las cosas. Y no controlarlas porque las quiere tener bajo presión, no, sino controlar que todo se haga como se tiene que hacer. Él está pendiente de los más mínimos detalles, y mis hijas lo aman, lo honran, lo agradecen que él sea el que está detrás de ellas, suficientemente cerca para apoyarlas en todo, para dejarlas, y suficientemente lejos para dejarlas que ellas se desarrollen y tomen sus propias decisiones. Pero eso fue algo que el Señor empezó a hacer en nosotros una vez que nos alineamos y Él tomó su posición y yo tomé la mía. Entonces todavía hay esperanza. Yo no sé en qué punto está tu matrimonio, pero todavía hay esperanza, y permíteme que yo hoy ore por ustedes. Gracias, Padre, yo te doy en esta mañana, porque me das el poder, me das la autoridad, me das la oportunidad, Señor, de llegar en este día, en esta noche, a todos y cada uno de esos matrimonios. Esos hombres y mujeres que están luchando, Señor, con cosas que no entienden y que no conocen. Hoy oro para que tu sabiduría sea derramada en ellos, para que tu amor sea avivado en ellos, para que despiertes en ellos hambre y sed por tu presencia, por conocer tus principios y estatutos, Señor, porque cada uno tome su posición de asignación y porque tu amor esté sobre ellos, mi Dios. Envuélvelos, mi Dios, en esta mañana. En esta noche, envuélvelos, Señor, para que ellos sean llenos de tu espíritu, llenos de tu presencia, llenos de tu sabiduría. Llénalos de tu amor, Señor, para que den los pasos de fe, para que caminen en unidad con su esposo, con su esposa, para que caminen en unidad con sus familias, y cada matrimonio sea restaurado, porque tú eres el Dios de restauración, y como nos diste a mi esposo y a mí la oportunidad de ser restaurados, hoy
tomo esa autoridad, Señor, y la desato sobre cada matrimonio. Sé libre, sé restaurado, sé lleno de amor, sé lleno del Espíritu, del plan y del propósito que Dios tiene con cada matrimonio en esta tierra. Yo hoy lo creo y lo desato en el nombre de Jesús. Yo los bendigo y los condeno a prosperar contra todo pronóstico, a ser restaurados contra todo pronóstico, Señor, porque esa es tu voluntad. Hoy la creemos y la desato en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sé bendecido. Y si este que hemos compartido en el día de hoy, crees que le beneficia a alguien, compárteselo, envíalo. Sé que quedó un poco largo, ¿ok? Pero es que es importante hablar las cosas importantes, es importante que te pueda alertar, porque si no, nosotros vamos conduciendo un carro al despeñadero sin saberlo. Es importante que alguien que está al borde del despeñadero te haga stop, para, porque te vas a derrumbar. Entonces eso es lo que yo quiero hacer con ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos en una siguiente entrega. Feliz noche, feliz día, bye. Y nunca fui... yo era compasiva con los demás, ¿ok? Pero no con él. Yo lo ofendía, yo lo cuestionaba en todo. La carta continúa y dice: cuando él trataba de reparar alguna ofensa que había cometido contra mí, hubiera querido no ser tan fría, esperando que sufriera un poco más y fuera más sincero y auténtico con una disculpa. Él tenía su propia forma de disculparse. Por ser tan radical y tan íntegro en las cosas que hacía o decía, a él le costaba pedir perdón por algo, le costaba. Y yo disfrutaba cuando él lo hacía porque yo me ponía peor. Es decir, era como que, que viste que yo era la que tenía la razón, te das cuenta, lo que pasa es que tú eres un energúmeno, lo que pasa es que tú eres un esto, un aquello. Y él lo que hacía era acercarse a mí para pedirme perdón. Y las formas de él eran muy peculiares, eran muy especiales. Ahora las amo, ahora amo esas maneras, ¿no? Pero en aquel tiempo me parecían ridículas, porque su forma era que él agarraba una canción que se pareciera a lo que nosotros estábamos pasando, o a lo que nosotros estábamos, o a la actitud que yo tuviera, y la cantaba. Me la cantaba, o sea, ponía la canción y él se ponía a cantarla, la grababa y me la enviaba. Y yo decía, sí, ahora sí vienes, tú sabes, a pedir, no. O compraba flores. Mi esposo es muy detallista. Él es un mix entre lo hermoso de los detalles y lo tosco de su actitud y de sus palabras. Entonces yo creo que en su manera lo que quería era hacerme, demostrarme, más que decirme, porque no era muy abierto o extenso con las palabras, no era de palabras bonitas, creo que no era de ese tipo de conocimientos, pues, pero él quería demostrarlo. Entonces, o me invitaba a pasear, o me llevaba flores, o me llevaba cualquier detalle, y su manera era entregarme eso y abrazarme. O escribía algún mensaje, le tomaba foto, mire, era de detalles, de verdad su forma, y yo no las quería. No, yo no quería que fuera así, porque yo quería era que me lo dijera, porque yo sentía que si él lo decía, él iba a sentir que él era el que se había equivocado. Así que yo no aceptaba esas cosas tan bellas que él hacía, como su manera de decirme, perdóname, ok, me equivoqué. Yo no lo aceptaba. Y siempre las usé para humillarlo. O sea, yo decía, sí, ¿tú crees que con esto me vas a cortar con ese cuchillo de cartón? Le decía yo. Con una canción que él me cantaba, o me vas a cortar con ese cuchillo de cartón, con estas flores. No, mijo. Fui muy dura, ¿ok? Muchas veces hasta le dije, a mí me encantan las flores, me encanta, y sobre todo la manera como él me las entrega es especial,
pero era esa posición de dureza que yo tenía de victoria, de que yo era la máxima, que no me permitía disfrutar eso. Y cuántas veces le dije, ay, mijo, los flores son para los muertos. Cuando yo me muera, llévalas al cementerio. Yo era muy dura con él. Y él no me hablaba o no me pedía perdón con palabras, a lo mejor porque o no era su forma o no la sabía, y yo quería que él fuera como yo quería. Y eso traía contienda, porque entonces yo no le aceptaba las disculpas, yo no le aceptaba el que me pidiera perdón, y continuaba yo la guerra campal, porque yo era la que lo hacía. Yo era la que continuaba con la guerra. Él no, él ya cuando él daba el paso de acercarse a mí, de mandarme una canción, de darme unas flores, de invitarme a pasear, vamos al cine, y yo me negaba, y él en su espíritu era como que, bueno, ya yo cumplí, ya yo te lo dije, sí, perdóname, me equivoqué, ya, ahora ya tú pues mantente ahí atada hasta que te dé la gana, porque yo no voy a hacer más nada, porque él tampoco era no era de que iba a jalar, ay, sí, hasta que, no, y eso a mí también me molestaba. Después de eso, cuando yo permanecía en mi posición, lo que venía era el silencio total, rotundo, porque no me hablaba más que sí, no, ok, sí, no, ok, y especialmente si el comunicarnos tenía que ver con las niñas, con el trabajo, porque hemos trabajado juntos por muchos años, creo que desde que estamos juntos trabajamos juntos, pero de resto, más nada. O sea, era como que, mira, yo di mi paso, allá tú, muérete. Y yo, porque yo quiero que tú me lo hables, que tú me lo digas, que tú esto, que tú aquello. Y pasábamos semanas peleados por una ridiculez a lo mejor. Peleados porque él le habló mal a un empleado, por ejemplo. O le habló mal a un amigo de él. O sea, yo hacía tormentas en un vaso de agua, con tal de estar en problemas. Y ese peso y ese decirnos y entonces como él no me respondía, porque él no me decía, entonces yo le seguía diciendo cosas para ofenderlo. ¿Cuánto aplastamos nosotros a nuestros esposos? Con palabras, con maldiciones. Porque maldecir no es nada más decir te maldigo o palabras ofensivas, ¿no? Maldecir también es decir mal de algo, decir mal de alguien. Cuando él gastaba dinero que yo consideraba que no podíamos gastar, hubiera querido permanecer callada, confiando en Dios. Quisiera haber mostrado una confianza continua en Él a pesar de sus decisiones. Cuando Él quería que yo hiciera algo y yo no quería hacerlo. Quisiera haber accedido gustosamente en lugar de hacer que se arrepintiera de habérmelo dicho. La obstinación no es una cualidad que logre que una mujer sea apreciada por su hombre. Yo llevaba las finanzas de mi casa. Él siempre produjo el dinero a montones, él lo producía y lo llevaba y lo entregaba todo a la casa, y yo lo administraba. Cuando la niña, mi hija tuvo 7 años, él empezó a entregar a ella las finanzas de la casa, el dinero todo se lo entregaba, le entregaba las cuentas bancarias, ella empezó a manejar desde pequeña todas esas cosas, ¿ok? Porque él nunca ha sido, mi esposo nunca ha sido materialista, él ha tenido, de verdad, Dios le ha dado la oportunidad, y ahora lo sé que ha sido Dios, le ha dado la bendición de producir el dinero, lo produce por todos los medios, por todos los lados. Lo produce por el teléfono. Él vendía repuestos, él tenía las conexiones, tenía los clientes, sabía quién lo vendía y sabía como un intermediario. Él sabía quién tenía el repuesto en la chivera tal, y sabía quién lo necesitaba y de estado a estado, y no importaba, todo era por teléfono, envíalo, ponlo, deposita, paga, transfiere, no sé qué, y él ganaba mucho dinero hasta con eso. Pero también siempre tuvo negocios. Siempre ha sabido, por eso les digo, no tiene un conocimiento de la universidad como yo, 3 títulos que no me servían de nada porque era muy educada, pero era más grosera que él. Era muy estudiada, pero al final él tenía la sabiduría de Dios. Aunque no le conocíamos nosotros, Dios siempre nos conoció. Dios siempre estuvo entre nosotros. Entonces él
no era materialista, no le interesaba, él lo producía y lo llevaba a casa. Y lo que él gastaba, lo gastaba. Y lo que él invertía, lo invertía. Y lo que él donaba, lo donaba. Por ejemplo, él era una persona que siempre quería estar llevando cosas al hospital, a los hospitales, llevaba juguetes, él hacía siempre obras, y yo era la que peleaba eso. ¿Okay? Yo decía, mijo, a ti te cuesta mucho ganarte el dinero, ¿tú crees que esta es casa de beneficencia pública? Era yo la que cuestionaba ese corazón que él tenía de dar, ese corazón de que alguien le venía a decir, mira, tengo este problema y necesito, ok, está bien, toma, mira, aquí tienes, ve, resuélvelo, y cuando te acuerdes, me pagas. Él era de ayudar a todo el mundo, y yo era la que cuestionaba eso, y me ponía unas perretas. Yo le decía, sí, porque tú crees, ese es el dinero de nuestras hijas. Entonces yo siempre quise meter a las niñas para cuestionar las decisiones que él hacía. Gracias a Dios hoy le doy que mi esposo no era acá. Es decir, él nunca se dejó manipular, a él no le interesaba que yo hiciera las perretas del mundo. Él siguió siendo quien él era, genuinamente, íntegramente. Él seguía pensando que si en sus manos estaba ayudar a los demás con lo que él tenía, él llegaba la familia a visitarnos a la casa de nosotros, y él era de los que decía, gorda, saca aquí un colchón para acá, para este lado, para el cuarto de las niñas, y nos vamos nosotros y le damos nuestra cama a fulano, a los tíos. Él no escatimaba en eso. Y yo decía, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo voy a darle mi cama? Y peleábamos por cosas, y él se mantenía en esa posición, y él me decía, ven, saca un colchón para acá para que las niñas, y nos vamos nosotros con las niñas y le damos esa cama a mi tío, a mi tía, al familiar que llegara, a los amigos. Él era así. Él era y aún sigue siendo. Claro, ahora yo no lo cuestiono, porque ahora en Dios sabemos que todo lo que nosotros tenemos no es solo para nosotros, sino para compartirlo. Pero en aquel tiempo eso era motivo, el dinero en mi casa era motivo de pelea, no por parte de él, sino por mi parte. Dios le dio a él habilidades para producir dinero y producir recursos y producir poder para hacerlo, y él lo hacía, pero él nunca estuvo apegado a eso. Y ese desapego de él a mí me molestaba. Todo lo regalaba, todo. Mira, fulano, que préstame esto y lo necesito. Lo necesito, sí, lléveselo. Yo decía, pero oye, ok, présteselo porque te lo devuelva. O sea, yo era la que cuestionaba todo. Él no le importaba, él no era apegado a nada, aún no lo es. Así que el tema del dinero en la casa era siempre al contrario. Yo era la que cuestionaba, yo era la que decía, él lo producía, y él me miraba y me decía como, bueno, ya, ahorita se gastó, mañana se produce más y ya. Él era sabio, no gastaba en cosas, y siempre lo ha sido en esa parte, no gastaba en cosas que no necesitamos. De hecho, siempre me pregunta cuando yo era porque yo sí era gastiva, cada vez que yo compraba esto o compraba aquello, él me preguntaba, ¿y eso era muy necesario? Y en verdad las niñas tienen que tener tantas muñecas. Y en verdad, o sea, él sí lo cuestionaba. Pero cuando se trataba de ayudar a alguien ahí él era, y yo peleaba. Cuando él quería que yo hiciera algo, que yo estuviera haciendo mis cosas, y él me llamaba para decirme que hiciera esto o lo otro, y que generalmente el problema con mi esposo es que él me pide a mí que yo deje de hacer mis cosas para ir a hacer la de los demás. La mayoría de las cosas que mi esposo me pide que haga es por los demás. Es porque le dijo a algún fulano que le pidió un favor que sí, a algún hermano, a algún familiar, a algún amigo, a alguien, a veces ni que los conociera. Le pedían, oye, ayúdame con esto, sí, está bien, y después me mandaba a mí. Ay, muchachos, aquello me molestaba, porque yo le decía, ¿cómo es posible que tú permitas eso? Que yo tengo que dejar de hacer mis cosas para que tú para hacer la de los demás. Y él se plantaba en que ya yo di mi palabra, y él ha sido un hombre de palabra. Mi esposo decía, el guerrero muere con las botas puestas. Yo di mi palabra, y mi palabra es un cheque al portador. La tiene que cobrar a quien se la di. Y yo, sí, bueno, entonces ve tú y hazlo, decía yo. ¿Tú quieres quedar bien con tu palabra? Bueno, ve tú y hazlo. Yo era grosera, yo lo deshonraba. Me hubiese gustado en aquel tiempo, ahora lo hago. Ahora yo me quedo callada, ahora yo entendí que mi posición es esa. No peleo,
Cuando él me dice, esto se va a hacer, o veías esto para alguien, yo voy callada, agradecida de que le puedo ayudar, de que él puede confiar en mí, que él puede comprometerse con las demás personas y confiar que yo le voy a ayudar. Es un honor ahora para mí, pero en aquel tiempo no lo era. Mujer, tú que me estás escuchando, aquí hay muchos puntos más, pero el tiempo se nos está agotando. Si eres tú una de las que hoy, por esas pequeñas cosas, deshonras a tu esposo con la actitud, con la respuesta, con el hacer, con el quejarte, para que Dios te empiece a revelar cuál es tu posición al lado de ese hombre que tienes. Porque Dios le dio a ellos la sabiduría. A lo mejor no les dio todo el conocimiento, a lo mejor ellos no son los más estudiados, a lo mejor tu esposo no es el que tiene los 4 títulos universitarios, a lo mejor no tiene ni uno como el mío, pero te aseguro que Dios le dio la sabiduría divina innata para saber exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Y si no la tienen, y si no se las dio, que no lo creo, Dios se las dio, pero a lo mejor ellos todavía no lo han desarrollado. Cree que Dios nunca va a dejar a tu esposo avergonzado delante de ti. Todo lo que nuestros esposos nos digan o nos hagan, que no sea ofensa, que no sea maltrato, que no sea que dejemos de ir a la iglesia, que no sea que no creas en Dios, cosas que no vayan en contra de la ley de Dios, que no sea que robemos, o sea, cosas, ya va, hay que ser sabia con respecto a lo que ellos nos piden, porque nosotros no vamos a estar con ojos tapados haciendo solo sí lo que ellos quieren. De eso no se trata. Se trata de que tú seas sabia. Lo que tu esposo te está pidiendo, ¿va en contra de Dios? ¿Sí? No lo puedo hacer. Perdóname. Ahí sí es verdad, mira que conmigo no hay negocio. ¿Va en contra de alguien? ¿Yo voy a hacerle daño a alguien y ya lo sé previamente, conscientemente? No lo hago. Porque ese alguien es tan hijo de Dios como yo. El Señor lo ama tanto como a mí. Entonces, todo lo que yo si yo hago daño inconscientemente, perdóname, papito Dios, porque lo hago. Lamentablemente hay gente que yo ofendo sin saberlo, ¿ok? No es conscientemente, yo pido perdón. Pero si yo sé conscientemente que voy a dañar a alguien, no tengo el espíritu para hacerlo en este momento. O sea, no tengo espíritu ni siquiera para dañar a un perro. Que no me gustan los perros, pero que no soy capaz de hacerles daño. Bueno, así mismo, así con cualquiera, no soy capaz de hacerlo conscientemente. Y si he hecho daño y hay alguno que me está escuchando, perdónenme. Ha sido inconscientemente y hoy me arrepiento de eso y les pido perdón. Porque yo sé que ustedes son tan hijos de Dios como yo. A ustedes los ama tanto como a mí. Dios está esperando por ustedes que se acerquen a Él tanto como esperó por mí. Está dispuesto a perdonarles a ustedes todas sus fallas y sus pecados y todo lo que han estado alejados, la independencia, ese espíritu de independencia que todos los seres humanos tenemos. Está esperando perdonárselos tanto como me los perdonó a mí. Yo eso ahora lo sé, ahora lo entiendo. Y si yo antes, cuando estaba en el mundo, no era capaz de conscientemente hacerle daño a alguien, ahora menos. ¿Ok? ¿Les hago daño? Sí. ¿Cometo errores? Sí. ¿Peco? Sí. ¿Ok? Pero tengo ahora la convicción de mi Padre Espiritual que cuando voy a en oración, y tengo la convicción de que lo he hecho, me arrepiento y le pido perdón. Y a eso yo hoy te invito. Arrepiéntete de todas las veces que has ofendido a tu esposo, consciente o inconscientemente. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Pregúntale cómo tú puedes ser una mejor ayuda para tu esposo. Pregúntale cómo tú puedes ser esa mujer que él necesita ser. En estos últimos minutos que nos quedan, dice, cuando él necesita a una mujer que creyera en él, lo admire, lo aprobara y lo aceptara a pesar de sus fallas. Quisiera ahora haber sido yo la que hiciera esas cosas. Cuando yo pensaba que la única manera de lograr
que cambiara era recordarle constantemente sus faltas. Eso no lo va a hacer cambiar. Tu esposo no va a cambiar porque nosotros, ni el mío, iba a cambiar porque yo le recordara sus fallas, sus faltas, ni fuera yo la juez más dura con el dedo listo para señalarlo. Eso no lo iba a hacer cambiar. De hecho, nunca lo cambió. Él cambió cuando él conoció al Señor, lo recibió y le sirve. Y cuando yo conocí al Señor, lo recibí y le sirvo. Y ya cada uno tomó su posición. Él su posición como sacerdote, con temor de Dios, de que el Señor le va a pedir cuentas a él, como a ti, hombre, que me estás escuchando. ¿Ok? Tú puedes continuar haciendo lo que tú quieras, comportándote como tú quieras, porque Dios lo permite. El Señor nos dio a nosotros un libre albedrío y tú lo puedes continuar haciendo. Si tú estás maltratando a tu esposa, tú lo puedes seguir haciendo, pero un día vas a dar cuentas. Si tú no estás edificando a tu esposa, tu hogar, si tú no estás buscando a Dios para saber cuáles son sus principios, tú lo puedes continuar haciendo. Dios lo permite, Dios te dio ese libre albedrío y hasta lo respeta. Pero un día te va a pedir cuentas. El día del juicio del tribunal, de que nos paremos allí a dar cuentas de lo que Él nos ha entregado, ese día va a llegar para ti y va a llegar para mí. Va a llegar para mi esposo y va a llegar para mí. Así que tú, hombre, si estás escuchando esto y eres de los que también comete errores, preocúpate por saber qué dice Dios, cómo Dios te puede ayudar. Y tu mujer, si eres de las que hoy todavía estás cuestionando, señalando y eres la más dura juez de tu esposo y hasta ahora no ha cambiado, cambia el método. Porque tú no fuiste llamada a ser su juez, tú fuiste llamada a ser su ayudante. Tú fuiste llamada a ayudarle a que él sea mejor cada día. No lo sabemos hacer. No sabemos cómo. Nosotras nacimos con esa asignación, pero no sabemos cómo hacerlo. No te preocupes. Busca. La palabra nos enseña. Esa es la primera fuente de búsqueda. Cómo hacerlo, cómo ser efectiva y eficaz. Búscalo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Está escrito, hay herramientas, hay personas que nos ayudan, consejeros matrimoniales, la palabra de Dios, talleres de familia en nuestra iglesia los están dando. Este viernes, a propósito, mañana viernes a las 7 de la noche en nuestra iglesia, en el Ministerio Internacional del Rey Jesús en Tamiami, va a iniciar, ¿okay?, un taller de familia donde hablamos cosas acerca de lo que Dios quiere para las familias, para el matrimonio. Si tú estás interesada en aprender, busca la fuente, porque la hay, ¿ok? Te invito a que si estás en Miami, mañana a las 7:30 de la noche, lo puedes ver en inglés y lo puedes ver en español. Si conoces a alguien que necesite esto, invítalo, ¿ok? Mi esposo y yo vamos a estar allí a las 7:30 de la noche para recibir a las personas que hemos estado nosotros invitando, porque para mi esposo y para mí esos talleres de familia han sido primordial y los vemos cada vez que podemos, porque es de beneficio y de bendición para nuestro matrimonio, para nuestra relación con nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra relación con el resto de la familia. Ha sido tremendo, así que los invito a todos los que lo puedan ir a ver mañana. Es gratuito, ¿ok? Es gratis, está disponible. Puedes escribirme al DM, te mando la dirección, los datos. Ok, ¿cuándo? Dice, sigue aquí. Yo pensaba que la única manera de lograr que cambiaría era recordarle continuamente sus faltas, cosas pequeñas que hacía y decía. Quisiera que alguien me hubiera apartado para decirme lo equivocada que estaba si pensaba que me tocaba a mí aplicar y mantener la presión. Cuando él no respondía pronto en un negocio o con los amigos, quisiera haberme quedado callada sin inyectar mi ayuda en el asunto. Mi ayuda era, apúrate, decide. Yo era muy desesperada para que él tomara decisiones y por eso yo las tomaba. Yo tomaba las decisiones y todas las decisiones que yo tomaba siempre me salían desastrosas.
Siempre, porque yo no estaba llamada a tomar las decisiones por él. Yo no tenía que ayudarlo en esa parte. Mi ayuda tenía que ser orar para que el Señor le diera sabiduría para tomar esas decisiones, no tomarlas yo. Así que cuando yo tomaba las decisiones, lo hacía y después le decía, bueno, porque tú no tomas las decisiones rápido y esto había que decidirlo rápido. Y cuando salían los desastres, él me miraba y me decía, yo no hubiese tomado esa decisión. O como él es súper sincero. Mi esposo es íntegro, hoy lo bendigo, lo admiro, lo honro públicamente. Porque muchas veces me decía, bueno, no te preocupes, total, yo también hubiese tomado esa decisión. Él era tan sincero que él no me hacía lo que yo le hacía. Él era incapaz de señalarme, de cuestionarme, de hacerme ver que yo era la peor. Él no lo hacía. Y yo me creía mejor. Él conmigo, lo que hacía era, bueno, tranquila, pues ok, yo no lo hubiese tomado así, pero bueno, ya pasó, ya vamos a ver cómo lo resolvemos. Yo, si hubiese sido mi caso, yo le hubiese dicho, viste, porque tú no sabes, porque tú esto, pero él conmigo no lo hacía. Él siempre buscaba cómo solucionar, por eso yo siempre tomaba las decisiones confiada de que si salía mal, él estaba ahí para resolverlo, y lo resolvía. Y si salían bien, él me aplaudía, él me decía, oh, bueno, ok, yo no lo hubiese hecho así, yo no lo hubiese tomado esa decisión, pero tú la tomaste, qué bueno que salió bien. O cuando salía mal y él hubiese hecho la decisión igual, él me decía, bueno, chica, tranquila, al final, si yo lo hubiese decidido, yo hubiese tomado esa misma decisión y nos hubiese salido mal igual. Hoy entiendo que no. Hoy entiendo que el que las cosas salgan bien o mal no tiene que ver con la decisión que tomemos. Tiene más que ver con quién toma la decisión, porque Dios no nos va a dejar avergonzados. Si la decisión la toma mi esposo y está mal, ¿verdad? Dios la va a arreglar. Por eso no importa la decisión que tomemos, con tal que tomemos una decisión con un corazón de que nadie salga dañado, ¿ok? Hello. Una decisión pegada a las convicciones, a los propósitos de Dios, a los planes de Dios, a los estatutos, a los principios de Él. Entonces, si mi esposo toma una decisión sin ánimo de dañar a nadie, sino que la tomó y no nos iba a beneficiar tanto, yo estoy segura que Dios la arregla. Y ahora yo lo he vivido, lo he experimentado de una manera especial y mi confianza empezó a ponerse de dejar de que Él tomara las decisiones cuando empecé a ver que Dios no lo deja avergonzado delante de nosotros, que Dios, aunque las cosas no haya sido la mejor decisión, de una manera increíble el Señor lo arregla, envía gente, hace conexiones divinas. Ha sido hermoso ver cómo Dios lo respalda, ¿ok? Pero Él nunca ha tenido el ánimo ni siquiera de dañarme a mí misma. Al contrario, Él ha sido un admirador de mí, de las cosas que hago, de mis estudios, de cómo llevo a mis hijas. No, él siempre me ha afirmado, él ha creído en mí cuando yo le decía, yo no voy a seguir estudiando. Cuando mi papá murió, yo le dije, no, yo no voy a seguir estudiando, ya mi papá se fue, yo estaba estudiando por mi papá, y él me dijo, claro que no, tú vas a estudiar porque tú puedes, porque tú eres buena para estudiar, porque tu papá quisiera que tú hubieras terminado. Ahora es mi responsabilidad, yo voy a hacer que tú estudies. Él creyó siempre en mí, confiaba, o sea, él era el contrario de mí y yo era la primera juez de él, pero él era mi primer fan, por decir. Y ahora lo entiendo y ahora lo disfruto, porque yo no disfrutaba ese amor de él, yo no disfrutaba esa admiración de él, yo no disfrutaba ese estar confiada en que te puedes equivocar. Todo lo que tú hagas te puedes equivocar. Hay alguien que está ahí cerquita de ti para sostenerte, para buscar contigo la solución, y ese es mi esposo. Mira, mi esposo, yo digo, wow, a veces estoy y tomo decisiones fuera de o sea, decisiones a tipo personal, que ahora entendí que ya ni siquiera mis decisiones deberían ser así. Y eso también lo he ido cambiando. Y ahora cosas porque muchas veces yo digo, ay, ¿para qué le voy a decir a mi esposo si él ni siquiera sabe de lo que yo quiero hacer? O sea, si él ni entiende esto, carazo, error. Esa es una manera de ofenderlo, de ofender su conocimiento, de ofender su inteligencia divina, que no es de él, sino de Dios. Entonces, he tomado decisiones y, wow, cuando estoy metida en los problemas,
ahí sí él es sabio, ¿verdad? Pues sí, ahí me toca ir a él y decirle, oye, ¿sabes qué? Hice esto, tal, mira cómo salió y ahora tengo que resolver de esta manera, pero no sé, no estoy segura si esa es la... Y él llega y toma, ay, ¿qué era lo que tenías que hacer? Tal cosa. ¿Y qué fue lo que hiciste? Tal cosa. Bueno, vamos a orarlo. Y lo oramos por un día, por dos, y al principio a mí me desesperaba eso, que no tomaba la decisión rápida, ya no. Y me he dado cuenta que aunque él no entienda de lo que yo le estoy hablando, el solo hecho de que me pone a esperar por la decisión y empezamos a orar, y de pronto él me dice, vamos a hacerlo de esta manera, y ¡zas! Resuelto. O de pronto ni siquiera tenemos que hacer nada. Cuando menos nos damos cuenta, ¡ah! Fue resuelto. Oh, ¿y esto de dónde salió? Oh, Dios respaldándolo a él. Porque seguramente él fue al trono de la gracia, él lo puso, él oró, él me bendijo y Dios obró. Y ahora yo tengo una confianza de que yo, aunque no sepa él de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo le estoy hablando, yo voy y le explico, le digo, vida, yo quiero hacer esto, bendíceme. Porque cuando él me da su bendición, nada me puede salir mal. Eso lo aprendí ahora. ¿Cuándo? Dice, cuando nos encontrábamos con la familia de él y nuestras amistades, quisiera no haber adoptado un aire de mártir porque él se retiraba para hacer otra cosa. Yo también, yo le decía, sí, porque tú me trajiste para dejarme sola, porque no sé qué, porque qué fue lo que te fuiste a hacer. O sea, yo le ponía problema por todo. Cuando él no sabía cómo mostrar amor y yo sentía un vacío emocional, quisiera haber soportado todo y esperado todo y haberlo amado incondicionalmente en lugar de abandonar la lucha en mi interior, buscando en amistades y familia mi satisfacción y apoyo emocional. Nunca vi ninguna necesidad de hacerme querer por él. Yo daba por hecho que él cumpliría con la obligación moral del marido de amarme, fuera como yo fuera. Quisiera haber asistido a la Academia de la Belleza de Dios para la mujer total. Pasó el tiempo, el matrimonio murió, estrangulado por la carga de los errores, pecados y egoísmo de ambos. Un día, para mi horror y sorpresa, simplemente se fue. Los niños y yo caímos en la pobreza. Él ya no sentía el deseo natural de protegernos y sostener a su familia. Yo recibía una pensión mínima. Nunca era suficiente. Cuando la casa y el auto necesitaban reparación, no había dinero para pagarlo. Poco a poco la cosa se iba descomponiendo. La gente ayudaba, pero nadie sabe muy bien qué hay que hacer con una familia desintegrada. Yo le tenía pavor al verano. Al salir de a mi trabajo por la mañana sentía una terrible angustia por tener que dejar a mis hijos encerrados bajo llave en la casa durante 10 horas al día cuando no completaba para pagarle a una niñera o no podía encontrar en alguna persona de confianza que lo cuidara. Era demasiado grande para dejarlos en una guardería y demasiado pequeños para dejarlos solos todo el día. Al principio, cuando mis hijos se enfermaban, no había nadie que se quedara con ellos, a menos que yo faltara al trabajo. Luego nos contagiábamos con una gripe por 8 días. Y pasaba fuera del trabajo, me costaba mi empleo. Yo no tenía ninguna destreza especial. De modo que empezaba en trabajos que me pagaban muy poco. Desarrollé una enfermedad crónica debilitante, complicada por el estrés, pero tenía que seguir trabajando todos los días, no tenía ninguna otra alternativa. Pero Dios fue fiel con nosotros y nunca pasamos hambre ni frío. No obstante, todos los días, año tras año, estaba la soledad en la casa, los sentimientos de rechazo y abandono y la lucha financiera. Yo sé que mi vida pudo haber sido tan diferente si al inicio de mi matrimonio yo hubiera conocido y obedecido el plan de Dios para las esposas.
Algunas de ustedes no creen que esto les pudiera suceder. Incluso pudieran estar pensando que sería un alivio si pudieran lograr que él saliera de la casa. Piensas, yo estoy sana y fuerte, emocionalmente estoy estable, yo puedo enfrentarlo, soy bonita y encontraré un hombre bueno, tengo familia que me ayudará, tengo una buena iglesia que me apoyará y podré recibir consejería, etc. Tengo una profesión, yo sé producir dinero. Al menos tendré paz en la casa y podré vivir como yo quiera, hacer lo que yo quiera, no tener las responsabilidades de un hombre, no tener a nadie que se esté oponiendo a mí. No voy a luchar con tantos problemas. Todas estas son ideas que pudieran tener las esposas necias. Pero yo sé que no es así. Mi experiencia, como la de miles más de mujeres, demuestra que esta mentalidad es una mentira. Aquí voy a parar. Este live realmente se ha hecho largo, pero es muy importante. Yo lo voy a continuar para la semana que viene. Vamos a continuar la semana que viene hablando de esto mismo porque es muy importante. Esto fue algo primordial en mi matrimonio. Cuando ella dijo que su esposo un buen día se paró y se fue, así me pasó a mí. Un buen día él se cansó y me dijo, yo te amo, pero yo no te aguanto más, yo me voy. Y en 3 meses mandó a buscar por mis hijas. Y eso fue lo que a mí me sacudió. Esta mujer que habla en esta carta y nos comparte su experiencia, no tuvo la oportunidad que yo tuve, que la misericordia de Dios la alcanzara y le diera una nueva oportunidad. Yo sí la tuve. Yo en ese momento tuve una persona que me llevó a la iglesia, al ministerio donde hoy hago vida. Y allí nadie sobó mi pecado. Allí me enseñaron que la que estaba equivocada era yo. Allí me guiaron por el camino. Ahí me mostraron lo que la palabra dice. Y yo empecé a hacer cambios. Cambios en mi manera de pensar, cambios en mi manera de vivir, cambios en mi manera de tratarlo. Y por eso empecé a verlo de una forma diferente. Empecé a ver todas las bondades y virtudes en lugar de ver sus defectos. Empecé a orar por sus defectos, empecé a orar por sus errores. Pero los errores según quién y los defectos según quién. Según yo, no según Dios. Entonces esto me empezó a ayudar a verlo de una manera diferente, a admirar. Él siempre estuvo a mi lado y tuvo amor para mí y yo tuve amor para él. Yo lo amaba, no sabía cómo amarlo, no sabía cómo cuidarlo, no sabía cómo entenderlo, pero yo lo amaba. A mí mi esposo me ha gustado siempre. Y yo creo que ese amor entre él y yo fue lo que permitió que nos diéramos una oportunidad. Lo que Dios dijo, bueno, ok, han cometido errores los dos, déjame tratar con cada uno, ok, y que cada uno tome su posición de asignación. Y en el momento que yo empecé a tomar mi posición como su esposa y empecé a conocer quién era él, más adelante vamos a ver cómo lo aprendí, de verdad es bellísimo. Cómo empecé a ver, wow, es que él es así, hay cosas en él que no van a cambiar, así que yo le empecé a orar, Señor, cámbialas en mí. Yo tuve la oportunidad de que ese final no fuera que él se terminó de ir de la casa, por el contrario, ese punto, que duró un tiempo, fue un tiempo difícil que él y yo tuvimos, donde él estaba en un cuarto y yo en otro, con un pasaje comprado para irse a Venezuela. Fue un tiempo difícil para los dos, ciertamente, pero fue ese tiempo que Dios usó para restaurarnos. Así que si tú hoy tienes un desastre en tu matrimonio y estás pensando salirte de tu casa, hombre o mujer, no lo hagas, date una oportunidad. Date primero la oportunidad de conocer a esa persona que vive contigo, porque créeme, no la conoces. Tanto el hombre no conoce a la mujer como la mujer no conoce al hombre, hasta que aprendemos acerca de lo que Dios tiene. Aprendemos acerca de lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Hasta que aprendemos por la razón por la cual Él nos unió. Hasta que aprendemos cuál es la posición de la mujer y cuál es la posición del hombre.
hasta que aprendemos cómo cuidarnos, cómo amarnos, cómo entendernos, cómo orar unos por los otros, cómo llevar un matrimonio saludable y una familia feliz. Hasta que nosotros hacemos eso, realmente no nos conocemos. Mi esposo y yo hemos conquistado muchas áreas, especialmente en mí, en la manera de verlo, en la manera de admirarlo, en la manera de honrarlo, en la manera de orar cuando todavía tiene fallas, ¿ok? A mis ojos todavía tiene fallas, pero ya yo no soy la juez de él, ya yo oro por eso, ya yo lo llevo al trono de la gracia y le digo, Señor, mira esto, sí, y siempre le dejo a Dios el hecho de que si él es así y yo lo veo mal, pero Dios quiere que él sea así porque se lo va a usar, yo le dejo al Señor y le digo, Señor, cámbialo. Y si no lo vas a cambiar, cámbialo en mí. Cámbialo en mi manera de verlo y percibirlo para que yo esté bien con eso, para que yo lo pueda honrar, para que yo lo pueda amar, para que yo le pueda ayudar. Y eso ha traído una forma diferente de vivir nuestra vida. Hoy día le agradezco profundamente a Dios la oportunidad que me ha dado de tener el esposo que tengo, el padre que es, el proveedor que es, el sacerdote. Él es el primero en pararse y buscar al Señor. Él es el primero en poner las cosas en orden. Él es el primero en cuidar todos los detalles. Él está pendiente de mi madre, de mi familia, de todas mis cosas. Él es una persona que a veces yo le digo a mi hija, yo no sé cómo puede controlar todas las cosas. Y no controlarlas porque las quiere tener bajo presión, no, sino controlar que todo se haga como se tiene que hacer. Él está pendiente de los más mínimos detalles, y mis hijas lo aman, lo honran, agradecen que él sea el que está detrás de ellas suficientemente cerca para apoyarlas en todo, para dejarlas y suficientemente lejos para dejarlas que ellas se desarrollen y tomen sus propias decisiones. Pero eso fue algo que el Señor empezó a hacer en nosotros una vez que nos alineamos y Él tomó su posición y yo tomé la mía. Entonces todavía hay esperanza. Yo no sé en qué punto está tu matrimonio, pero todavía hay esperanza y permíteme que yo hoy ore por ustedes. Gracias, Padre, yo te doy en esta mañana porque me das el poder, me das la autoridad, me das la oportunidad, Señor, de llegar en este día, en esta noche, a todos y cada uno de esos matrimonios. Esos hombres y mujeres que están luchando, Señor, con cosas que no entienden y que no conocen. Hoy oro para que tu sabiduría sea derramada en ellos, para que tu amor sea avivado en ellos, para que despiertes en ellos hambre y sed por tu presencia, por conocer tus principios y estatutos, Señor, porque cada uno tome su posición de asignación y porque tu amor esté sobre ellos, mi Dios. Envuélvelos, mi Dios, en esta mañana. En esta noche, envuélvelos, Señor, para que ellos sean llenos de tu espíritu, llenos de tu presencia, llenos de tu sabiduría. Llénalos de tu amor, Señor, para que den los pasos de fe, para que caminen en unidad con su esposo, con su esposa, para que caminen en unidad con sus familias y cada matrimonio sea restaurado, porque tú eres el Dios de restauración, y como nos diste a mi esposo y a mí la oportunidad de ser restaurados, hoy tomo esa autoridad, Señor, y la desato sobre cada matrimonio. Sé libre, sé restaurado, sé lleno de amor, sé lleno del espíritu, del plan y del propósito que Dios tiene con cada matrimonio en esta tierra. Yo hoy lo creo y lo desato en el nombre de Jesús. Yo los bendigo y los condeno a prosperar contra todo pronóstico, a ser restaurados contra todo pronóstico, Señor, porque esa es tu voluntad. Hoy la creemos y la desato en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sé bendecido. Y si este que hemos compartido en el día de hoy crees que le beneficia a alguien, compárteselo, envíalo. Sé que quedó un poco largo, ¿ok? Pero es que es importante hablar las cosas importantes, es importante que te pueda alertar, porque si no, nosotros vamos conduciendo un carro al despeñadero sin saberlo. Es importante que alguien que está al borde del despeñadero te haga stop, para, porque te vas a derrumbar. Entonces eso es lo que yo quiero hacer con ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos en una siguiente entrega. Feliz noche, feliz día. Bye.